Bueno, gracias al decanato, yo creo que esto es una oportunidad muy buena en general tanto para vosotros los estudiantes como para el que quiera asistir aquí, para ver qué es lo que hace la gente en el ámbito de la investigación. Yo la verdad que no vine a otras, porque cuadra que a veces son horas difíciles, pero está muy bien hacer este tipo de charlas. Y hoy os voy a avisar de una cosa, que aparte, yo creo que casi todos los de aquí me conocéis ya. No vamos a ver mucho el mar aquí, ¿vale? Estas son unas charlas relacionadas con ciencias del mar y no vais a ver mucho el mar, solamente al final. Esto es un poco paradójico porque el otro día había una charla de fitoplancton que la daba Emilio Fernández y no es licenciado en ciencias del mar. Dio una charla Suso, me parece también, sobre biodiversidad y no es licenciado en ciencias del mar. Y yo soy licenciado en ciencias del mar y vengo aquí a hablar y resulta que no hablo del mar apenas, ¿no? Es un poco paradójico, pero veréis que al final de la charla pues hay un pequeño guiño, ¿de acuerdo? Entonces el título es una pregunta. Después de la charla veremos si esta pregunta pues se responde o no. Os voy a hablar de un tipo de enzimas que yo digo que sí que valen para todo, si no para todo, para muchísimas cosas. Bien, esto es lo que nos dicen siempre de cómo funcionan los enzimas, ¿verdad? Que nos dicen que son proteínas muy específicas y que solamente valen para, digamos que modificar un sustrato. Hasta nos hablan del modelo de la llave y la cerradura, ¿no? Que encajan perfectamente. Yo no me lo creo, ¿vale? Yo pienso que hay enzimas que sí que son capaces de hacer más que una simple reacción. Por ejemplo, si pensamos en un grupo funcional, por ejemplo, un grupo carboxílico, y tenemos una enzima que es capaz de modificar un grupo carboxílico, resulta que tenemos una enzima que puede actuar sobre muchos materiales, porque grupos carboxílicos puede haber en multitud de lugares. Y también, ¿qué pueden hacer algunas enzimas? Sobre todo enzimas que hacen reacciones de oxidación y reducción, pues pueden generar especies reactivas. Una enzima puede reaccionar con un compuesto y ese compuesto que queda activado y ese compuesto puede ser capaz de hacer muchas cosas diferentes, de forma que la enzima puede iniciar una cascada de reacciones bastante diversas. Entonces, si sumamos estos dos factores, resulta que podemos tener enzimas que sí que valgan para bastantes más cosas que las que en principio se nos dice desde un punto de vista teórico. Y las enzimas de las que os voy a hablar son las lacasas, que efectivamente son unas enzimas que lo que hacen es oxidar. Y fundamentalmente lo que hacen es oxidar este tipo de compuestos fenólicos. Fenoles hay por doquier. Hay muchos productos naturales que tienen fenoles, entonces con las lacasas podemos oxidarlos. ¿Y cómo los oxidan? Pues generan una especie de este estilo, un radical activo. Y un radical activo es como el adolescente malo del instituto, se pelea con quien sea, ¿no? Pues un radical reactivo lo mismo. Y en función de que rodee en esta molécula al radical que genera el enzima, pues se pueden producir muchas reacciones diferentes. Entonces, esta enzima es capaz de iniciar muchas modificaciones que tienen muchas aplicaciones en la vida real. Desde un punto de vista pues, más teórico, pues decir que son muy versátiles, que suelen obtenerse de hongos, que tienen una capacidad de oxidación diferente en función del hongo que se utiliza para producirlo, y una cosa muy buena es que pueden trabajar con lo que se llama mediadores, que básicamente es esto que os digo, que el enzima, resulta que el enzima solo necesita oxígeno para funcionar, ¿vale? Es una cosa que la hace también muy atractiva. Si yo tengo una disolución acuosa, no necesito aportarle oxígeno, solamente el oxígeno que está en disolución es necesario para que esta enzima funcione, y esto no es muy común en el ámbito de los enzimas industriales. Pues esta enzima solamente con oxígeno disuelto es capaz de funcionar perfectamente. Y generalmente pues funciona con sustancias fenólicas.
¿Qué pasa si ponemos lo que se llama un mediador, que es un compuesto de pequeño tamaño molecular que reacciona con el enzima? Pues ese compuesto mediador es capaz de reaccionar con el enzima y generar una especie oxidante. Y esa especie oxidante pues es capaz de reaccionar con compuestos tanto fenólicos como no fenólicos, de forma que se amplía mucho el rango de sustratos oxidables por este tipo de enzimas. ¿De acuerdo? Y no solamente eso, ampliamos el rango de sustratos que podemos oxidar y también el mediador, como es un compuesto muy pequeño, puede difundir a zonas a las que el enzima, por su tamaño, no puede. De forma que este enzima es muy versátil, es capaz de hacer cosas muy diferentes e incluso es capaz de actuar allá donde físicamente no es capaz de llegar. ¿Vale? ¿Qué hacen en la madera estos? En la naturaleza. Producen la lignificación de la madera. Esto os lo explico porque después va a estar en relación con las aplicaciones que os voy a explicar. La lignificación de la madera es el proceso de síntesis de lignina y lo hacen las plantas con enzimas. Uno de los enzimas son las lacasas. Y básicamente lo que hacen es, de 3 monómeros, que son muy parecidos entre ellos, solamente se diferencian en los sustituyentes que están al lado del grupo fenólico, los polimerizan, los van uniendo y van haciendo una estructura bastante compleja. Hacen la lignina de la madera. La lignina suele ser generalmente, si tenemos un tronco, un 30% del peso. Y es lo que le da fuerza, si no la madera sería prácticamente celulosa. Y la celulosa no tiene suficiente rigidez. De forma que la lignina es fundamental y es lo que le da resistencia ante los microorganismos, a las plantas, lo que les da rigidez estructural y sin ella pues el mundo sería muy diferente. Imaginaros un mundo sin plantas o con plantas que literalmente hubiese organismos que se las pudiesen comer. ¿Vale? De forma que esto es lo que hacen en la naturaleza. Este tipo de polímeros, esto es lignina. Y puede estar más o menos ramificada en función de los monómeros que se utilicen para su síntesis. Incluso se diferencian los tipos de árboles en función de los tipos de lignina que suelen producir. Pero básicamente son moléculas muy complejas, que son muy difíciles de degradar, muy pocos organismos las degradan, y que tienen bastante funcionalidad. ¿Qué hacen también las lacasas? Delignifican, o sea, lignifican y delignifican. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser que los mismos enzimas, el mismo grupo de enzimas, hagan una cosa y la contraria? Pues sí lo hacen, simplemente porque funcionan con mecanismos diferentes. Los organismos que hacen la podredumbre de la madera en la naturaleza, básicamente son hongos. Y estos hongos degradan la lignina de la madera segregando enzimas extracelulares. Estos enzimas son, entre ellos, pues, las lacasas. ¿Y cómo hacen? Pues las lacasas actúan sobre las partes fenólicas de la lignina y son capaces de generar radicales activos que después reaccionan entre ellos e incluso también pueden utilizar mediadores naturales que van rompiendo la lignina, de forma que se degrada la madera de este modo en la naturaleza. De modo que tenemos unos enzimas que unos organismos los usan para generar moléculas complejas y otros los usan para degradar ese mismo tipo de moléculas. Así que, si pensamos en poder aplicar este potencial, hay multitud de ámbitos en los que lo podemos hacer. Lo podemos hacer en el ámbito de la madera y de la fabricación de papel, como sistema de degradación de aguas residuales, en la industria farmacéutica también, en la industria textil, incluso en la industria alimentaria, por ejemplo, como biosensor. Este caso, por ejemplo, de biosensor se utiliza, por ejemplo, o se puede utilizar en el caso de detección de fenoles en la fabricación de vinos. Los fenoles son muy importantes en los vinos, como esto es un enzima que reacciona con los fenoles y genera un transporte electrónico, se puede medir la corriente derivada de reaccionar con los fenoles presentes. Esa corriente es proporcional al nivel de oxidación de los fenoles y el nivel de oxidación es proporcional a la concentración. Entonces se puede utilizar como un sistema biosensor. ¿Y tenemos estas lacasas disponibles para estas aplicaciones? Pues sí que las tenemos. Yo en su día pues me dediqué a producirlas y
Y es, no sé, ahora miro para atrás y dices, bah, casi fue tiempo perdido, porque intentas producir la mayor cantidad posible, pensando en una futura aplicación, pero es que esto con ingeniería genética hoy en día se hace en un pispás. Resulta que hay un hongo que se llama Myceliophtora thermophila que produce esta enzima de forma termostable, es decir, que aguanta, trabaja bien a 50, 60 grados centígrados, que para una enzima está bastante bien. Sin embargo, no se puede cultivar a gran escala, no responde bien a las condiciones de cultivo que se le imponen. De forma que lo que se hizo fue obtener el gen que codifica la expresión de esta enzima. Y se le introdujo a un hongo que no produce esta enzima, pero que sí crece muy bien a gran escala, que es Aspergillus oryzae. Y esto, la mayor empresa a nivel mundial de producción de enzimas hace este proceso, produce la casa termostable procedente de este hongo con este otro. De forma que yo no tengo que producir la casa para aplicarla. Yo llamo por teléfono y les digo, mándame X litros de esta enzima. Y estos me lo mandan. Y lo mejor es que me lo mandan gratis. Porque como yo estoy estudiando cosas para aplicar su producto, pues entonces nos lo dan gratis. ¿De acuerdo? Si vosotros queréis comprar un litro, pagáis 30 euros y ya está. Es un precio muy económico, porque nos dan una cantidad de enzima en la disolución bastante importante que da para hacer bastantes cosas. Pero en el caso de las universidades, si uno necesita 5 litros, solicita 5 litros y se lo van a dar. ¿De acuerdo? Entonces esto de repente es una cantidad de trabajo eliminado, que es el trabajo de producción de la enzima, enorme. Vale, y sobre todo eso, que está disponible desde un punto de vista industrial. Entonces vamos a ver algunas de las aplicaciones que se pueden hacer con esta enzima en las que yo estuve trabajando en estos años. Por ejemplo, de lo más básico, para decolorar efluentes industriales. Y digo decolorar y no degradar porque en un inicio pues estudiábamos simplemente la eliminación del color. Esto puede ser útil, por ejemplo, para industrias textiles, que emiten efluentes con una amplia coloración. La coloración es parte de su contaminación, simplemente decolorarlos pues es una mejora. Y después la decoloración es una medida bastante cercana a la degradación en sí. Entonces, aquí por ejemplo tenéis una gráfica en la que hay un espectro de absorción de un colorante industrial sin ningún tratamiento, y aquí con el tratamiento enzimático que se va reduciendo la coloración con el paso del tiempo. Estos tratamientos exigen bastante tiempo, entonces no son competitivos comparado con otros tratamientos químicos que son mucho más rápidos. ¿De acuerdo? La decoloración se puede usar pues también para decolorar, en este caso tela vaquera. Entonces aquí tenemos tela en la que se aplicó el enzima y aquí el enzima y un mediador. En este caso pues necesitamos añadir un mediador, ese compuesto pequeño que se activa con la lacasa y que después es él el que oxida, en este caso, al colorante, eliminando el color. Entonces esta es una forma de eliminar el color pues, a tela vaquera. Es una aplicación textil y esto pues, se utiliza hoy en día. Con la ventaja de que aquí veis microscopía electrónica de estas fibras aquí y aquí y no hay prácticamente ninguna diferencia, ¿vale? No hay daño de las fibras en este sistema de tratamiento. Hablábamos de colorar, pues también podemos colorar, también podemos dar color con estas enzimas. Esto es, por ejemplo, coloración en lana. Esto es una gráfica en la que aquí hay un parámetro que nos da la fuerza de color y aquí un tiempo de tratamiento de un tratamiento enzimático basado en la casa. Lo que nosotros tenemos lana y añadimos la casa y este compuesto, que es un compuesto, es un flavonoide, como veis tiene diferentes grupos fenólicos. Esto es un caramelo para nuestro enzima. Entonces el enzima activa este compuesto y este compuesto ¿qué es lo que hace? Pues se une a la lana y este compuesto tiene un color característico, este en concreto pues tiene un color verde. Entonces pues nosotros generamos una lana pues de color verde mediante un tratamiento enzimático y este compuesto se une de forma covalente a la lana,
muchos colorantes en los procesos de tintado se pierden con el paso del tiempo. Esto es un color verde permanente, ¿de acuerdo? Y es más, gracias a usar este sistema, generalmente evitamos una etapa en el procesamiento textil. Para hacer la coloración del algodón, generalmente primero lo blanquean. Hacen un tratamiento químico con oxidantes, con peróxido, ¿vale? Y después le dan el color. Es como si una persona de pelo negro, si se quiere poner un pelo muy rubio, primero se tiene que blanquear, creo yo, me parece, ¿no? Y después tiene que darse el color. Eso es lo que se hace también con la lana. Sin embargo, con un sistema de estos, si yo quiero usar esto para que dé color, no tengo que hacer un preblanqueo previo, ¿vale? Eso también ahorra en lo que sería el proceso industrial. Otra aplicación, degradación de compuestos xenobióticos. También los sistemas, la casa mediador, pues con un mediador adecuado que tenga la capacidad oxidante necesaria para degradar compuestos como los hidrocarburos aromáticos policíclicos, las dioxinas y lo que están muy de moda, los disruptores endocrinos. Muchos compuestos que nosotros utilizamos en el día a día y que acaban en las depuradoras y que allí no se degradan suficientemente y entonces pues acaban en el medio ambiente. Pues uno de los tratamientos alternativos es, por ejemplo, un tratamiento con enzimas. Tiene el problema de la lentitud, ¿vale? Igual que antes, comparado con otros procesos químicos más agresivos. Otra de las cosas que se pueden hacer, bioblanqueo de pasta de papel. ¿Qué es esto del bioblanqueo de la pasta de papel? Bueno, aquí tenéis una foto de la fábrica de ENCE. ¿Qué hacen aquí? Pues aquí, con la madera de eucalipto que les llega, pues la trocean y después le hacen un tratamiento químico en el que separan, por un lado va la celulosa, digamos, que es el producto final y con el que usamos para hacer papel, y por otro lado, pues va la lignina mezclada con los reactivos que se utilizaron, ¿de acuerdo? Pero la celulosa, cuando sale de este proceso, que se llama proceso Kraft, sale de este color. Vosotros no usáis papel de ese color. Vosotros, si vais al baño y encontráis papel de este color, salís del baño. De forma que lo que se hace en la fábrica es blanquearlo, y se hace en diferentes etapas generalmente. Se hacen diferentes tratamientos químicos que pueden, por ejemplo, involucrar especies cloradas, ¿vale?, que tiene bastante perjuicio medioambiental, para conseguir un papel suficientemente blanco para poder introducirlo en el mercado. Pues una de las cosas en las que puede estar involucrado las lacasas es en este proceso de blanqueo. ¿Por qué? Porque lo que da este color es el resto de lignina que no se pudo quitar en el proceso anterior, en el proceso Kraft. Y nuestras enzimas ya vimos que son capaces de, en la naturaleza, de deslignificar. Entonces lo que queremos hacer es deslignificar esta pasta. Entonces aquí os pongo un ejemplo de unos resultados de una secuencia de blanqueo muy sencilla. Esta es la pasta, el color de la pasta conforme sale del proceso Kraft, sin blanquear, y esto es un proceso de blanqueo solamente de dos etapas, un tratamiento enzimático y un tratamiento químico posterior, y esto es el experimento control. Aquí, igual que el tratamiento enzimático, pero sin añadir enzima, y aquí después el tratamiento químico convencional. Y os voy a pedir que os fijéis en estos valores, la K y la B. La K, en este caso, es un indicador de la cantidad de lignina que hay en la pasta, y la B es el grado de blancura, que es un parámetro muy importante a la hora de comercializar este tipo de productos. Entonces, si hacemos un tratamiento enzimático, como veis, apenas hay cambios en la coloración, incluso se reduce la coloración. Pero en un tratamiento posterior, después de haberle hecho el tratamiento enzimático, un tratamiento químico posterior, mejora con mucho los valores obtenidos aquí, que son los que no se aplicó el enzima. De forma que el enzima no hace, parece que no hace nada por mejorar la calidad de la pasta, pero sí que hace que la lignina que está presente en la pasta de papel después se elimine de forma mucho más sencilla. ¿De acuerdo? ¿Esto qué implicación puede tener? Pues, por ejemplo, el ahorro de reactivos químicos en este tipo de fábricas. Por ejemplo,
nosotros hicimos, veis aquí, las columnas en gris claro y columnas en negro. Las columnas en gris claro son diferentes experimentos de blanqueo en el que se utilizó peróxido de hidrógeno como agente blanqueante después de un tratamiento enzimático en diferentes concentraciones. Y las que están en color negro se utilizaron esas mismas concentraciones, pero sin hacer antes un tratamiento enzimático. Y entonces el resultado más claro que se ve es que si hacemos un tratamiento enzimático podemos utilizar 4 veces menos concentración de peróxido en la etapa química, obteniendo la misma calidad de la pasta. 4 veces menos. Entonces es un ahorro considerable. ¿Qué pasa? Que nosotros estamos añadiendo una etapa que en la realidad no existe, que es una etapa de tratamiento enzimático. Y esto es lo que hace difícil que esto se implemente a nivel industrial, porque el sistema funciona, la calidad de la pasta es buena, todo indica a que no hay, desde el punto de vista científico, algo que impida aplicarlo, pero técnicamente hacer este tipo de modificaciones en una planta industrial grande como son este tipo de plantas sí que exige una inversión importante. Y entonces pues no se utiliza a nivel industrial por ese tipo de aspectos. Pero los resultados son muy claros, estos solo son un ejemplo, los resultados son muy claros de que sería factible. De todos modos, el conocimiento de esta tecnología pues, puede dar lugar a que a lo mejor en unos años pues, sí que sea más competitivo este proceso y sí que se haga. Otra de las aplicaciones para las que se puede utilizar a la casa, para la elaboración de tableros de madera. Esto es el procedimiento convencional, muy simplificado, de cómo se hace un tablero de madera. Los tableros de madera los usáis todos los días, ¿de acuerdo? Normalmente, hoy en día, la madera natural casi no se utiliza para nada, casi todos son tableros, que a lo mejor tienen una chapa de madera natural por encima, pero casi todo son tableros. Se hacen con la materia prima, pues son fibras o partículas de madera, ¿vale? Madera deshecha, se añade una cola y después esto se prensa con calor y tenemos un tablero. Este es el proceso un poquito más explicado, pero es básicamente esto. A escala media, no a escala pequeñita ni grande, a escala media, pues lo que se llama escala piloto, sería esto. Esto es el secado, se añade en casi como un sistema de agitación, se añade la cola con estas pistolas para que se mezclen las fibras con la cola. Esto es el molde, se meten ahí todas las fibras, de forma que queda esta estructura, que se llama manta. Entonces, lo que va a ser un tablero tiene esta altura aproximadamente, se hace un prensado previo y después un prensado en caliente, entonces tenemos pues, un tablero. Esto es el procedimiento convencional. ¿Y dónde metemos aquí los enzimas? O sea que los enzimas eran capaces también de formar lignina, que es lo que utilizan las plantas, estos enzimas. Pues nosotros hacemos esta suma. La misma materia prima, le añadimos enzimas y le añadimos lignina. Primero nosotros estudiamos estos dos elementos por separados, cómo funciona la lignina con los enzimas, y vemos que el enzima es capaz de aumentar el tamaño molecular de la lignina, o sea que las une entre ellas, ¿de acuerdo? Si esto lo hacemos en presencia de madera, lo que esperamos es que la lignina se une a la madera, a una fibra de madera, y a otra, y a otra, y a otra, y esas uniones que se forman entre ellas funcionen como sistema adhesivo. Y entonces así podemos hacer tableros sin adición de adhesivo ninguno. Eso es nuestra idea. Vale. Esto es la materia prima que se utiliza. Esto ya vimos que lo producimos industrialmente hoy en día. ¿Y esto de dónde lo sacamos? ¿Lo vamos a sacar de las plantas? Sí, pero no. Lo podemos sacar de las fábricas de pasta de papel. Veis que está todo mezclado aquí, ¿verdad? ¿Por qué lo podemos sacar de las fábricas de pasta de papel? Porque para ellos es un subproducto. Ellos en su proceso Craft obtienen celulosa y la lignina la descartan. Realmente no la descartan, realmente la acaban quemando para obtener energía. Pero nosotros estamos proponiendo un sistema que aporta a la lignina un valor añadido bastante importante. Sería bastante mejor poder sacar productos de interés de esta lignina en vez de quemarla. Este es el aspecto que tiene la lignina cuando
cuando ellos están a punto de quemarla. Primero la concentran, ¿vale? Y es una especie de líquido viscoso que le llaman licor negro. Licor, porque allí todo lo llaman licor, todas las corrientes acuosas les llaman licores, y negro, está claro por qué, ¿no? Ese color se lo da la lignina que está ahí presente. Y la capacidad de producción de lignina de una fábrica de pasta de papel es tremenda. Aquí yo puse unos números muy de andar por casa, y por ejemplo, 1 millón de toneladas de celulosa, que puede ser lo que produce una fábrica de este estilo al año, ¿vale? Produce alrededor, o podría producir, 500.000 toneladas de lignina. Entonces la cantidad es tremenda. Es un compuesto que está disponible y que se está quemando, ¿de acuerdo? ¿Y es fácil de obtener? Es fácil de obtener. Aquí tenemos el licor negro, se le hace una precipitación ácida, se filtra y listo para usar. Es relativamente sencillo, ¿vale? Es sucio, trabajar con esto es sucio, pero es relativamente sencillo obtenerlo. ¿Y esto funciona o no funciona? Pues esa suma de fibras de madera, lacasas y lignina, pues sí que lo hemos probado y hacemos unos tablerillos, esta foto la saqué esta misma mañana para enseñaros aquí, y hacemos con esta prensa, hay una persona en el laboratorio que le llama la prensa nova, por comparación con los juegos estos de micronova y tal, pues le llama la prensa nova, pues porque es más pequeñita, ¿vale? Hacemos 15 por 15 centímetros, es lo que tiene de diámetro, y entonces aquí hacemos ensayos de fabricación de tableros, y no tenemos modo de analizarlos después. No sabemos si está bien hecho, si no está bien hecho, si es más resistente, si es menos resistente. Para eso necesitamos colaboración con empresas fabricantes de este tipo de productos. Pero sí que con esto nosotros podemos probar si va mejor con una concentración de lignina, con otras, si más enzima, si menos enzima, y hacemos ensayos muy cualitativos. Pues, por ejemplo, yo traje aquí estos tres, los tengo aquí. Estos son unas chapas de madera, son las típicas con las que los muebles de cocina los forran, pues son estas, es madera de haya. Aquí pues le falta un trozo porque estuvimos haciendo pruebas a ver qué tal pegaba, pero la típica prueba que hacíamos para ver si funcionaba o no, pues era literalmente esto, ¿no? Y esto no tiene adhesivo, ¿vale? Esto es lignina y lacasa, ¿de acuerdo? Entonces esto parece que dentro de lo que cabe algo funciona. Y estos son chapas de madera. Estos son fibras. Después, si queréis, los podéis coger y probar. Y entonces esto es lo mismo. Esto tiene así un aspecto un poco guarrete, pues porque es difícil homogenizar todo, pero estos son fibras de madera, lignina, que viene de la fábrica de las fábricas de pasta de papel, y los enzimas, lacasa, que son enzimas comerciales. Y también esto aguanta bastante bien. A veces, cuando hacíamos esto, pues nos salía mal. Entonces ya sabíamos qué es lo que estábamos haciendo mal. Después esto, claro, fuimos a la empresa que produce las colas para hacer ese tipo de tableros, y entonces hicimos pruebas a mayor escala. Y entonces sí que ya tenemos valores de fuerza de enlace, de las fibras, y entre otros. Entonces, pues os diré que no tenemos valores comerciales todavía, pero bueno, me refiero que sí que se ve que esto tiene algún efecto, ¿vale? Entonces esto es cuestión de mejorarlo, pero sí que tiene un potencial bastante bueno. Otra de las aplicaciones también relacionadas con el sector de la madera es lo que se llama grafting enzimático, o en grafting la traducción sería injerto. La idea de esto es, tenemos la madera, que es un material natural, renovable, fenomenal, que tiene unos problemas, que es biodegradable, la pueden atacar hongos, por este motivo se utilizan fungicidas, que son compuestos tóxicos, y también le falta estabilidad dimensional. Esto quiere decir que cuando coge agua se hincha, y cuando la pierde, pues se encoge, y eso pues para un material que se quiera usar para cualquier cosa, pues es un defecto, que no tenga siempre las mismas dimensiones. Entonces nosotros, partiendo de estos enzimas, decimos, pues venga, vamos a buscarle una solución a estos problemas. Entonces vamos a hacerle grafting, vamos a añadirle a la madera compuestos determinados para que puedan
ser más durables y que tengan nuevas propiedades, entre ellas la hidrofobicidad. ¿Vale? Y os voy a explicar ahora cómo se hace. Nosotros sabemos que nuestro enzima es activo sobre compuestos fenólicos. Entonces, ante un compuesto fenólico, el enzima pues, genera un radical activo y en función de la estructura de este compuesto fenólico se puede adherir de forma estable, ¿vale? Con un enlace covalente a la madera. ¿Qué pasa? Si este compuesto fenólico en la zona contraria a la posición del grupo fenólico tiene un grupo que le da alguna propiedad particular, entonces esa propiedad particular se la puedo dar a la madera. ¿De acuerdo? Entonces, si yo soy capaz de introducir aquí, de este modo, imaginaros un compuesto que da ciertas características bactericidas, pues entonces puedo tener una madera resistente a bacterias. Que esto es una propiedad que no interesa, la madera es resistente a bacterias, pero sí que le puedo buscar otra propiedad. Por ejemplo, que sea resistente a la biodegradación contra hongos, que es lo que nos interesa principalmente, porque son los que la degradan, y la hidrofobización. Y aquí os voy a enseñar cómo hacemos madera hidrofóbica por este método. Generalmente trabajamos lo más común con chapas de madera, hacemos esto generalmente a pequeña escala, utilizamos la lacasa industrial y utilizamos este compuesto, lauril galato, que como veis pues, es un fenol, es más, tiene 3 grupos fenólicos y en la parte contraria tiene una cola hidrofóbica. De forma que si yo con el enzima activo esta parte y esta parte se une a la madera, pues entonces me quedará la madera con una cola hidrofóbica acoplada, y acoplada de forma permanente. Esto después nosotros le medimos la hidrofobicidad con este aparatito que básicamente echa una gota y tú estás ahí mirando pues, cuánto tiempo tarda en absorberse la gota, o le mides también el ángulo de contacto que forma la gota. Conforme es mayor este ángulo, pues mayor es la hidrofobicidad. ¿Vale? Entonces, nosotros lo que hacemos es esto. Lauril galato, enzima y madera los hacemos reaccionar juntos, después hacemos una extracción, un proceso de extracción orgánica. ¿Para qué? Porque si el lauril galato está en la madera, pero no está unido de forma covalente y estable, pues así lo eliminamos. De forma que solo vamos a mirar si la hidrofobicidad se debe a un enlace totalmente estable y permanente. ¿De acuerdo? Y aquí tenéis resultados que son bastante buenos. Para diferentes concentraciones de este compuesto hidrofóbico, del lauril galato, veis que el aumento de la hidrofobicidad de la madera es bestial. ¿Vale? Esto básicamente lo que es que si echáis una gota de agua en estas chapitas, lo absorbe totalmente, casi como si fuera una bayeta, porque son muy finitas y muy porosas. Lo echáis con un tratamiento bueno de lauril galato y enzima y la gota se mantiene ahí encima. ¿Vale? Y probablemente se evapore antes de que se absorba. Entonces esto es muy bueno. Esto es muy bueno porque evita el contacto del agua con la madera y también porque puede seguramente utilizarse como sistema de resistencia ante hongos, porque los hongos necesitan que la madera esté humedecida para estar activos. Si yo le quito el acceso a la madera, al acceso al agua a la madera, pues entonces probablemente no puedan atacar los hongos ahí. Y eso lo estamos estudiando ahora y no tenemos resultados todavía, pero seguro que vamos a tener unos resultados buenos. Bien, esto es una gráfica de cómo se ve, ¿no? Añadir una gota de agua, justo nada más añadirla, si lo tratamos solamente con el compuesto hidrofóbico, pensar que se trata con el compuesto hidrofóbico, se hace la extracción, después se añade la gota de agua y la absorbe. Pero si en el tratamiento está presente el enzima, pues resulta que ese compuesto hidrofóbico está ahí unido de forma permanente y le transfiere su propiedad a la madera. Curiosamente, este compuesto hidrofóbico, no os lo dije, pero no tiene ningún tipo de inconveniente, se utiliza como aditivo alimentario. De forma que sería una forma muy sostenible de tratar la madera.
generalmente para tratamientos de este estilo siempre se utilizan compuestos bastante tóxicos y que además no están unidos de forma permanente, sino que con las condiciones meteorológicas se van perdiendo y eso exige nuevos tratamientos periódicos. Vale, ¿qué tiene que ver esto con el mar? Pues el interés de estas modificaciones en relación con el mar es que podemos modificar las propiedades de la madera y entonces esperamos que podamos evitar el biofouling de la madera. Aquí no se usa demasiado la madera en contacto con el mar, están los barcos, están las bateas y poco más, pero sí que hay zonas del mundo en el que se utiliza mucho más, en los puertos es mucho más presente los pivotes de madera como agente estructural y se degradan pues por todo tipo de organismos que se asientan ahí. Entonces, nosotros como podemos modificar las propiedades superficiales de la madera, esperamos poder buscar el mecanismo o el compuesto adecuado para limitar en la medida de lo posible este fouling. Generalmente lo que es los tratamientos anti-fouling pasan todos por buscar algún compuesto para evitar que esos compuestos, que esos microorganismos en primer lugar y después organismos mayores se asienten en la madera. En nuestro caso lo que queremos es hacer un tratamiento para modificar el propio material y que entonces ya por naturaleza sea más resistente. Y aparte, que esa modificación sea una modificación permanente. Y esto tampoco tenemos resultados. Pero bueno, hay una chica aquí que está haciendo trabajo fin de grado relacionado con esto y ya veremos qué tal. En resumen, tenemos un sistema en el que está todo mezclado, ¿verdad? Tenemos los enzimas, el grafting, la lignina, la madera, está todo mezclado y todo ello puede tener diferentes aplicaciones. Y ahora simplemente, este es el grupo de investigación en el que estoy, la directora es Ángeles San Román, y somos un grupo muy multidisciplinar. Aquí hay químicos, hay biólogos, hay gente de ciencias del mar, hay gente de ciencias ambientales, hacemos este tipo de cosas que os expliqué yo, las llevo yo, pero también hay más cosas relacionadas pues, con sistemas de depuración de suelos, sistemas de depuración de aguas residuales, producción de metabolitos, hacemos un poquito de todo. Entonces, pues, estáis invitados cuando queráis a ver lo que tenemos allí, ¿de acuerdo? Estamos un poco apartados, eso sí, eso nos hace poco conocidos, porque estamos en filología, ¿vale? Pero cuando queráis, pues podéis pasar a ver las cosas que hacemos. Y esto es todo. Que son muy versátiles, que suelen obtenerse de hongos, que tienen una capacidad de oxidación diferente en función del hongo que se utiliza para producirlo, y una cosa muy buena es que pueden trabajar con lo que se llama mediadores, que básicamente es esto que os digo, que el enzima, resulta que el enzima solo necesita oxígeno para funcionar, ¿vale? Es una cosa que la hace también muy atractiva. Si yo tengo una disolución acuosa, no necesito aportarle oxígeno, solamente el oxígeno que está en disolución es necesario para que este enzima funcione, y esto no es muy común en el ámbito de los enzimas industriales. Pues este enzima solamente con oxígeno disuelto es capaz de funcionar perfectamente. Y generalmente pues, funciona con sustancias fenólicas. ¿Qué pasa si ponemos lo que se llama un mediador, que es un compuesto de pequeño tamaño molecular que reacciona con el enzima? Pues ese compuesto mediador es capaz de reaccionar con el enzima y generar una especie oxidante. Y esa especie oxidante pues, es capaz de reaccionar con compuestos tanto fenólicos como no fenólicos, de forma que se amplía mucho el rango de sustratos oxidables por este tipo de enzimas. ¿De acuerdo? Y no solamente eso, ampliamos el rango de sustratos que podemos... veremos si esta pregunta pues, se responde o no. Os voy a hablar de un tipo de enzimas que yo digo que sí que valen para todo, si no para todo, para muchísimas cosas. Bien, esto es lo que nos dicen siempre de cómo funcionan los enzimas, ¿verdad? Que nos dicen que son proteínas muy específicas y que solamente valen para
digamos que modificar un sustrato. Hasta nos hablan del modelo de la llave y la cerradura, ¿no?, que encajan perfectamente. Yo no me lo creo, ¿vale? Yo pienso que hay enzimas que sí que son capaces de hacer más que una simple reacción. Por ejemplo, si pensamos en un grupo funcional, por ejemplo, un grupo carboxílico, y tenemos una enzima que es capaz de modificar un grupo carboxílico, resulta que tenemos una enzima que puede actuar sobre muchos materiales, porque grupos carboxílicos puede haber en multitud de lugares. Y también, ¿qué pueden hacer algunas enzimas? Sobre todo enzimas que hacen reacciones de oxidación y reducción, pues pueden generar especies reactivas. Una enzima puede reaccionar con un compuesto y ese compuesto que queda activado, y ese compuesto puede ser capaz de hacer muchas cosas diferentes. De forma que la enzima puede iniciar una cascada de reacciones, va a oxidar, y también el mediador, como es un compuesto muy pequeño, puede difundir a zonas a las que el enzima, por su tamaño, no puede. De forma que esta enzima es muy versátil, es capaz de hacer cosas muy diferentes e incluso es capaz de actuar allá donde físicamente no es capaz de llegar. ¿Vale? ¿Qué hacen en la madera estos? En la naturaleza. Producen la lignificación de la madera. Esto os lo explico porque después va a estar en relación con las aplicaciones que os voy a explicar. La lignificación de la madera es el proceso de síntesis de lignina, y lo hacen las plantas con enzimas. Uno de los enzimas son las lacasas. Y básicamente lo que hacen es, de 3 monómeros, que son muy parecidos entre ellos, solamente se diferencian en los sustituyentes que están al lado del grupo fenólico, los polimerizan, los van uniendo y van haciendo una estructura bastante compleja. Hacen la lignina de la madera. La lignina suele ser generalmente, si tenemos un tronco, un 30% del peso. Y es lo que le da fuerza. Si no, la madera sería prácticamente celulosa, y la celulosa no tiene suficiente rigidez, de forma que la lignina es fundamental y es lo que le da resistencia ante los microorganismos, a las plantas, lo que les da... Bueno, gracias al decanato, yo creo que esto es una oportunidad muy buena en general, tanto para vosotros los estudiantes como para el que quiera asistir aquí, para ver qué es lo que hace la gente en el ámbito de la investigación. Yo la verdad que no vine a otras, porque cuadra que a veces son horas difíciles, pero está muy bien hacer este tipo de charlas. Y hoy os voy a avisar de una cosa, que aparte, yo creo que casi todos los de aquí me conocéis ya, no vamos a ver mucho el mar aquí, ¿vale? Estas son unas charlas relacionadas con ciencias del mar y no vais a ver mucho el mar, solamente al final. Esto es un poco paradójico porque el otro día había una charla de fitoplancton que la daba Emilio Fernández y no es licenciado en Ciencias del Mar. Dio una charla Suso, me parece también, sobre biodiversidad y no es licenciado en Ciencias del Mar. Y yo soy licenciado en Ciencias del Mar y vengo aquí a hablar y resulta que no hablo del mar apenas, ¿no? Es un poco paradójico, pero veréis que al final de la charla pues hay un pequeño guiño, ¿de acuerdo? Entonces el título es una pregunta, después de la charla, bastante diversas. Entonces, si sumamos estos dos factores, resulta que podemos tener enzimas que sí que valgan para bastantes más cosas que las que en principio se nos dice desde un punto de vista teórico. Y las enzimas de las que os voy a hablar son las lacasas, que efectivamente son unas enzimas que lo que hacen es oxidar. Y fundamentalmente lo que hacen es oxidar este tipo de compuestos, compuestos fenólicos. Fenoles hay por doquier, hay muchos productos naturales que tienen fenoles, entonces con las lacasas podemos oxidarlos. ¿Y cómo los oxidan? Pues generan una especie de este estilo, un radical activo. Y un radical activo es como el adolescente malo del instituto, se pelea con quien sea, ¿no? Pues un radical reactivo lo mismo, y en función de que rodee en esta molécula al radical que genera el enzima, pues se pueden producir muchas reacciones diferentes. Entonces, esta enzima es capaz de iniciar muchas modificaciones que tienen muchas aplicaciones en la vida real.
desde un punto de vista pues, más teórico, pues decir